Hola a todos. ¿Has escuchado la historia de unas chicas de una fábrica de relojes que les hicieron trabajar con un material radiactivo? ¿Qué material era y para qué se usaba? ¿Cómo les afectó a las chicas que trabajaban ahí? ¿Qué efecto tuvo el sacrificio de ellas en nuestros derechos laborales? Te invito a escuchar esta impactante historia y si te gusta regálame un link que para ti es gratis y a mí me ayuda a crecer en YouTube y compártelo a un amigo. A principios del siglo XX, el radio era un elemento revolucionario. Se usaba en medicinas, cosméticos e incluso en el agua embotellada. Pero una de sus aplicaciones más famosas fue en la industria relojera. La historia de las chicas del radio comienza con el matrimonio de científicos de Pierre y Marie Curie, quienes descubrieron en 1898 el radio. 4 años más tarde, en 1902, proporcionaron algunas muestras de sus sales de radio al ingeniero William Joseph Amer, un colaborador cercano de Thomas Edison. Fue un gran promotor de este elemento. Amer fue el primero en sugerir el uso de la radio como terapia contra el cáncer. En 1903, en colaboración con el cirujano Willy Meyer, lo aplicó en un paciente con un tumor que no tenía cura. Aunque la enfermedad no desapareció, el tumor se redujo y redujo el dolor, lo que ayudó a aliviar al paciente. Además de sus otros experimentos, Amer mezcló sales de radio con pegamento y azufre de zinc, dando origen a una innovadora pintura que brillaba en la oscuridad. Desde un punto de vista científico, el azufre de zinc posee propiedades fotoluminiscentes, lo que le permite emitir luz cuando se expone a una fuente de iluminación o calor. En este caso, la radiactividad de la radio era la responsable de su resplandor. Se creía que esta sustancia tenía propiedades curativas para todo tipo de enfermedades, desde un simple resfriado hasta el cáncer. Por ello, se convirtió en el ingrediente principal de una amplia gama de productos, como pastas dentales, agua mineral, cosméticos, cremas faciales, lácteos, mantecas e incluso tónicos que prometían rejuvenecer y aumentar la vitalidad. Sus supuestos beneficios eran ampliamente promocionados en anuncios de periódicos y carteles publicitarios en las calles. La radio se posicionó así como un fenómeno, un boom comercial. A partir de 1917, la United States Radium Corporation comenzó a utilizar el invento de Amer para fabricar pintura luminiscente a solicitud del ejército de los Estados Unidos. Este recubrimiento permitió a los soldados leer sus instrumentos y relojes en la oscuridad, otorgándoles una ventaja estratégica en el campo de batalla. La publicidad del producto destacaba con el lema, "La magia del radio lo ha hecho posible". Con el tiempo, esta innovadora pintura se popularizó entre la población. La empresa les había asegurado que la manipulación de la pintura era segura, que no hacía daño. Y eso era cierto para los productos terminados que estaban en las manos de sus compradores. Pero para las personas que manipulaban la pintura en la fábrica, sin saberlo, estaban siendo sometidas a cantidades peligrosas del material. La compañía contrató a un gran número de mujeres jóvenes y adolescentes para encargarse de pintar las esferas de los relojes, ya que tenían mayor destreza manual. De hecho, ganaban hasta 3 veces más que cualquier otro trabajador de la época. Su labor consistía en mezclar pegamento, agua y radio en polvo, para luego aplicar la pintura luminiscente con pinceles de pelo de camello. Siguiendo las instrucciones recibidas, debían afilar la punta del pincel con los labios y aplicarlo en los relojes. Sin embargo, cada vez que hacían este proceso, ingerían pequeñas partículas de radio, y nadie les advirtió del peligro. Estas trabajadoras producían más de 200 relojes diarios. No obstante, mientras ellas quedaban expuestas a la contaminación, los químicos que manejaban la pintura en otra área de la fábrica tomaban precauciones, utilizando guantes, pinzas, mascarillas y pantallas de plomo. Algunas de las chicas del radio, convencidas de que la pintura era inofensiva, incluso coloreaban sus uñas, sus dientes o su rostro con la pintura por diversión. Como cuenta la periodista y escritora Kate Moore en su libro Las chicas radio, algunas jóvenes usaban vestidos de noche para ir a su trabajo para que luego brillaran en sus citas. Una de ellas hasta se pintó los dientes para impresionar a su hombre. Como consecuencia de este resplandor que emitían estas trabajadoras al salir de la fábrica, se las llamó también en aquel tiempo las chicas fantasma. Al principio, nadie sospechaba nada. Pero con los años, las trabajadoras empezaron a enfermar misteriosamente. Dolores en los huesos, fatiga extrema, y lo peor, sus mandíbulas literalmente comenzaban a deshacerse. A inicios de la década de 1920, comenzaron a registrarse los primeros casos de osteosarcoma maxilar en las empleadas.
Este es un tipo poco común de tumor maligno que afecta el maxilar. Con el tiempo, se reportaron más casos de anemia, fracturas óseas y necrosis en la mandíbula entre las trabajadoras. Una de las primeras fue Amelia Maggia, cuando años después de haber trabajado para esa empresa se le empezaron a caer los dientes sin motivo aparente, aquejándose de terribles dolores también en su mandíbula. La joven se deterioró rápidamente. Un año después de los primeros síntomas, una grave infección que se originó en su boca se extendió hasta su garganta y le provocó la muerte a los 24 años. Los médicos, desconcertados por su condición, la diagnosticaron erróneamente con dolencias que iban desde reumatismo hasta sífilis. Cuando falleció, los médicos indicaron que la causa de su muerte fue la sífilis, un diagnóstico que la empresa responsable de su enfermedad utilizó posteriormente a su favor como argumento en su defensa. Algunas de estas mujeres acudieron a dentistas porque sus dientes se caían sin razón aparente. Los médicos estaban desconcertados. Cuando intentaban extraerlos, el hueso se desmoronaba en sus manos. Era como si sus cuerpos se estuvieran desintegrando desde adentro. Sin embargo, muchas más trabajadoras expuestas al radio enfermaron. Para 1927, el número de pintoras de esferas fallecidas había aumentado a 50. Sufrían diversas afecciones óseas, como neoplasias, sarcomas y fracturas espontáneas. Algunas también desarrollaron leucemia, anemia, debilidad extrema y un agotamiento profundo. Además, sus piernas se acortan y, en el caso de las embarazadas, perdían a sus bebés. Lo que realmente sucedía era aterrador. El radio se acumulaba en sus huesos, emitiendo radiación constante. Sus propios cuerpos se convertían en fuentes de radiación. Y la compañía no quería asumir su responsabilidad. A pesar del dolor, la enfermedad y la amenaza de muerte, algunas de estas mujeres decidieron luchar. En 1927, 5 de ellas, lideradas por Grace Frye, demandaron a la United States Radium Corporation. Pero la empresa tenía poder, dinero e influencias. Las propias trabajadoras, enfermas y con su destino marcado por los efectos de la radio, iniciaron la lucha por la justicia. A pesar de los obstáculos y enfrentándose a las poderosas empresas que las habían empleado, se unieron en busca de respuestas y para evitar que otras mujeres padecieran el mismo sufrimiento físico que ellas. Grace Frye, una de las empleadas de Nueva Jersey que comenzaría los juicios contra sus empleadores, aseguraba que la afección le había aplastado la columna vertebral y debía usar un soporte de acero para mantenerse en pie. No es por mí misma por quien me preocupo, dijo entonces la trabajadora, más bien pienso en los cientos de chicas a quienes esto puede servir de ejemplo. Pronto, otra trabajadora de la compañía Radium Dial del estado de Illinois, llamada Catherine Wolf, inició su propia lucha judicial. Lo hizo junto a otras compañeras. Eso fue a mediados de los años 30, pero la empresa negaba absolutamente todas las acusaciones y aseguraba, todavía en esos tiempos, que el radio no se relacionaba con las enfermedades de sus empleadas. La empresa, con el propósito de evadir su responsabilidad, manipuló informes y sobornó a médicos, prolongando significativamente el juicio mientras las demandantes se debilitaban cada vez más. Algunas de ellas fallecieron antes de que el proceso llegara a su fin. Además, en un intento de desacreditarlas, se intentó atribuir su enfermedad a otras causas, como la sífilis. En el año 1938, moribunda y con un tumor del tamaño de un pomelo en su pelvis, la señorita Wolf declaró ante la justicia. Su testimonio fue realizado en su domicilio, en su lecho de muerte, delante de su abogado Leonard Grossman. Un joven médico llamado Harrison Marland, impulsado por su deseo de descubrir la verdad, determinó que la causa de los problemas de salud de estas trabajadoras era la radio. Demostró que, al igual que el calcio, esta sustancia tóxica era absorbida por el organismo y se acumulaba en los huesos, donde comenzaba a causar graves daños. Para confirmar su hipótesis, el médico solicitó la exhumación del cuerpo de Amelia Maggia. Al abrir el ataúd, quedaron impactados al ver un brillo verdoso. Esto dejó en claro que la joven no había fallecido por sífilis, sino que su vida había sido destruida por la radio. Finalmente, en 1938, las chicas de radio ganaron el juicio. Recibieron compensaciones, aunque muchas no vivieron para disfrutarlas. Pero su legado cambiaría la historia. Gracias a la lucha de estas mujeres, se establecieron regulaciones más estrictas sobre la seguridad laboral y la radiación.
su sacrificio ayudó a que futuras generaciones no pasaran por lo mismo. En 1949, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que daba a los empleados el derecho a ser compensados económicamente por enfermedades profesionales, un derecho laboral que no tardó en expandirse al resto del mundo. Una jovencita de nombre Mae King ingresó a una planta de radio de Connecticut en 1924, pero desde el principio sintió rechazo por tener que meterse en la boca el pincel con aquella sustancia arenosa y desagradable. Uno de sus jefes la vio disconforme con su trabajo y a los pocos días de su ingreso le dijo que si no estaba cómoda con su faena, que se fuera de allí. Y ella se fue. A fines del año 2014, al anunciar su muerte a la edad de 107 años, la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos hizo una semblanza suya definiéndola como una de las últimas chicas del radio. En el artículo se mencionaba que la mujer afirmó que, si volviera a encontrarse con el jefe que la instó a renunciar, le estaría muy agradecida, ya que, de no haber sido por ello, habría terminado igual que el resto de las chicas. Las demás trabajadoras, incluso después de fallecer, siguen evidenciando los efectos perjudiciales de la exposición al radio, un elemento químico cuya vida media tiene una duración de 1600 años. Se ha comprobado que, debido a esto, sus restos aún emiten un resplandor brillante en la oscuridad. Hoy, las chicas radio son recordadas como heroínas. Su historia es un recordatorio de que la verdad y la justicia deben prevalecer, sin importar cuán poderosos sean aquellos que las intentan ocultar. Así que la próxima vez que veas un reloj con números que brillan en la oscuridad, recuerda esta historia. Recuerda a las mujeres que, sin saberlo, sacrificaron sus vidas por un mundo más seguro. Gracias por ver una historia más en un viaje por el tiempo. Suscríbete para más historias impactantes. Y si te gustó el video dale like y compártelo para que alguien más lo pueda ver. Hasta la próxima.